preguntaran cuál es el resumen del Evangelio de Juan, me ceñiría a una palabra, a una sola palabra. Y fijaos que el Evangelio de Juan es bastante amplio, a pesar de que son solo 21 capítulos. Habla de muchísimas cosas, pero hay una que destaca ante todo, y es el amor. O sea, Dios es amor, y Jesús, que es Dios, nos demuestra qué es realmente el amor. Lo comentaba en algún episodio, que mi vida, antes de conocer a Jesús, pensaba que sabía qué era el amor, me pensaba que sabía muchísimo sobre el amor, hasta que conocí a Jesús y me tuve que callar, porque literalmente no tenía ni idea de lo grandioso e infinito que podía ser el amor. Entonces Él nos muestra ese ejemplo, nos habla constantemente de cuánto nos ama, o sea, continuamente nos lo está repitiendo, continuamente nos lo está haciendo ver, ya no solo con palabras, sino con obras sobre todo. Y habla de ese amor que Dios nos tiene, tanto amó Dios al mundo, ese amor habita en nosotros y nosotros le dejamos habitar, porque Él siempre respeta la libertad. Los amó hasta el final, hasta el extremo. Es decir, el amor de Dios no tiene límites. Estuvo centrado en los demás hasta el extremo, los protegió hasta el final. O sea, no dejó que ninguno se perdiese. Y aquel que se perdió fue para que se cumpliese la Escritura. Otro tema relevante, pero que muy relevante en los Evangelios, y en este ha sido una cosa increíble. O sea, todas las cosas que iban sucediendo eran para que se cumpliese la Escritura, porque la palabra de Dios es fiel y Dios hace todo lo que dice. Por lo tanto, cada cosa que fue escrita de lo que le iba a suceder al Mesías, al Hijo del Hombre, fue cumplida. Así que, pues también otra de las cosas es ese mandamiento nuevo que deja Jesús, y no es un mandamiento que Él crea nuevo, totalmente inventado por Él, sino lo que realmente está haciendo es darle una nueva definición a través de su ejemplo. Y luego esa tarea, por decirlo de alguna manera, que os deja de decir que os conozcan por el amor que os tenéis los unos a los otros, que sepan que sois mis discípulos por ese amor que os tenéis. O sea, las personas deberían reconocernos a los católicos por ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Siempre no es fácil, claramente. Sin embargo, es lo que nos deja Jesús, ese amor, y nos sigue dando día a día, porque ese amor es un amor voluntario, un amor que se entrega, un amor que tiene voluntad, que es ese querer, un amor paciente, un amor bondadoso, un amor que nos busca, un amor que espera a pesar de nosotros rechazar ese amor. O sea, un amor que siempre está ahí, que no nos abandona, que no nos deja solos. De hecho, los discípulos, cuando Jesús les está anunciando que se va, les dice: os conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Es decir, Él se va, pero no les deja solos, les deja con ellos para siempre. Dentro de cada uno de nosotros nos deja ese Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo lo que hace es conducir a la verdad completa, que aquí en este libro se nos presenta, se nos revela de una forma totalmente nueva y totalmente clara y concisa quién es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús, antes de la creación del mundo, ya existía, estaba con Dios y era Dios. O sea, habla de la vida, que Él es la vida y que Él quiere dar vida en abundancia. Él es la luz, o sea, la luz del mundo, la verdad. Él es el camino, Él es la vid verdadera. O sea, y Él nos dice que la palabra de Dios es verdad y nos lo demuestra. Él es el pan de vida, el pan vivo, la puerta, la resurrección. En el ejemplo de Lázaro, que es una de las personas que vemos que Jesús amaba muchísimo, junto con sus hermanas María y Marta, Lázaro es resucitado. Y Jesús lo que hace es que Lázaro pasa de la muerte a la vida. Y esto lo hace Jesús. Jesús puede convertir la muerte en vida, porque Él es la vida. Y Él quiere darnos esa vida eterna, que esa vida eterna simplemente consiste en creer en Jesús y escuchar su palabra, consiste en conocer a Dios y a Jesús.
Y esta vida eterna no comienza cuando nos morimos, sino comienza aquí y ahora, que es una de las cosas que aprendí. Vemos cómo Jesús nos puede ayudar a la hora de ejemplo, de cómo actuar, de cómo tener una buena relación personal con Dios, porque esto es muy importante, que tengamos nuestra propia relación personal con Dios. Y por algo se empieza, Él nos busca, pero se nos invita a que le busquemos, se nos invita a la oración. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús, una persona que nunca pecó, se pone en nuestro lugar por amor para que nosotros seamos libres, para salvar al mundo, porque eso es lo que repite constantemente. Yo he venido para salvar al mundo. Entonces Jesús se ofrece en ese sacrificio como Cordero de Dios, que el Cordero era un sacrificio que solían ofrecer en el Antiguo Testamento los judíos, y ahora en este Nuevo Testamento, en ese nuevo pacto, en esa nueva alianza que hace Dios con el hombre, es Jesús el que se entrega y es ese Cordero que se sacrifica por toda la humanidad. Jesús es el buen pastor. Eso quiere decir que le importamos, que nos llama a todos y cada uno por nuestro nombre, que nos dice que somos únicos, porque ¿qué pastor llama a todas y cada una de las ovejas por su nombre una a una? O sea, solo Jesús hace esto. Jesús da su vida por las ovejas que somos todos nosotros. Jesús es Salvador, libertador. Él quiere la libertad para nosotros, pero Él no nos puede obligar a ser libres, porque no tendría ningún sentido que Él buscase la libertad y que luego nos obligase a ser libres. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces Él respeta nuestra libertad. Y Él es muy, pero muy paciente, porque vemos cómo constantemente, pues ya no solo los discípulos, sino que los fariseos y otras personas no paran de preguntarle lo mismo, literalmente lo mismo, pero no hay mayor sordo que quien no quiere oír. Y esto nos pasa muchas veces, que nosotros, pues hay cosas que no entendemos y venga a preguntar y nos lo están respondiendo, incluso dejando claro en muchas ocasiones, y no queremos oír. Y esto me recuerda cuando los discípulos no comprendieron toda la primera. Hubo cosas que incluso Jesús les dijo, esto ahora no lo entendéis, pero lo entenderéis. Cosa que se vio porque ellos, cuando llegó el punto, entendieron. Hay cosas que tal vez no entendamos en este momento de la vida, pero pues que a lo mejor van pasando los años y digas, pues esto que me pasó, claro, ahora entiendo por qué me sucedió esto, para que pasase todo esto, o para que pudiese contar esto y ayudar a los demás. Esto es un ejemplo. Jesús sana, cura, acompaña, es agradecido, es bondadoso, Él comparte, reparte, Él es maestro, Él enseña y Él prepara, advierte a sus discípulos y a las personas. Él venció a las tinieblas, o sea, la muerte, el diablo, no tiene ningún poder sobre Jesús. Y nos habla sobre el diablo un poco en este libro y nos dice que él desde el principio fue homicida y que él es el padre de la mentira. Jesús también sentía, Jesús estuvo cansado y descansó, Jesús amaba y sigue amando. Jesús, cuando vino al mundo y se encarnó y fue humano, se conmovió interiormente, se turbó. También, pues, tuvo lágrimas, o sea, lloró por la muerte de su amigo Lázaro, como cualquier humano. Jesús vino a estar entre nosotros, o sea, qué loco es esto, que Dios, siendo Dios, no tendría la necesidad de venir a habitar entre nosotros y de pasar por todo lo que pasó, pero es que no, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito por y para nosotros, por amor. Lo poco es mucho en manos de Jesús. Cuando simplemente tienen 5 panes y 2 peces, que es poquito para tantísimas, pero que tantísimas personas eran, más de 5.000, pues ese poquito es mucho en manos de Jesús. Jesús nos abre los ojos. Jesús también fue burlado, fue perseguido, fue atacado. Fíjate, sin hacer nada, siendo un hombre justo y defendiendo la verdad ante todo y denunciando todas las injusticias. Hay 3 testimonios audibles del cielo, donde habla Dios desde el cielo, revelando que Jesús era su Hijo, que Jesús era el Hijo de Dios. El primero fue en el bautismo de Jesús, el segundo fue en la transfiguración y el tercero fue en el anuncio de glorificación por su muerte, por la muerte de Jesús.
Nadie va al Padre sino por mí. O sea, nadie va al Padre sino por Jesús. Invita a pedir en nombre de Jesús y dice que si pedimos en nombre de Jesús, se nos concederá. Hay una oración preciosa que es de los últimos capítulos, que es la oración sacerdotal de Jesús, donde sí es cierto, pide por él, pero pone como protagonista al Padre y luego pone a sus discípulos y a todos los que vendrán. Me impresionó porque Jesús oró por ti antes de que existieses. O sea, Jesús ya te amaba antes de que tú vinieses al mundo, porque el orar, el rezar por alguien, es porque le amas. De una forma u otra estás pensando en él y te importa, por eso estás orando por él. Habla de la protección, el cuidado de los confiados que Dios le dejó. Tuyos somos de Dios. Y le pide al Padre que guarde a sus discípulos del mal. No que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. Porque Jesús habla de que el mundo le odió a él por ir diciendo la verdad y por denunciar todo aquello que no hacían bien. Por eso, por consecuente, también odiarían a sus discípulos, porque ellos tampoco eran del mundo. O sea, hay una frase que se dice mucho y es muy cierta, es estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Que esto, pues, había una imagen a lo largo del estudio de este libro de Juan que hablaba de que el barco está en el océano, pero no debemos permitir que el océano esté en el barco. Y a eso hace referencia. Mi reino no es de este mundo. Cuando le preguntaba a Pilato, Jesús le decía, no, mi reino no es de este mundo. No tenía nada que ver con el reino que Pilato tenía en mente. Igual que la imagen del Mesías que todos tenían, no tuvo nada que ver con lo que realmente fue el Mesías. Esto nos puede suceder de caer en ese error de hacernos una imagen de Dios que no es. O sea, Dios se nos está revelando a través de las Escrituras y se nos da a conocer a través de ellas. Por lo tanto, afirmaría que la mejor forma de tener una relación de intimidad con Dios es a través de su palabra. Esa palabra que deberíamos de estar inmensamente agradecidos de que nos dejó, porque no todos tuvieron esto en sus manos. Fijaos en aquellos tiempos cuando Jesús estaba, tenían solo la Torá, parte del Antiguo Testamento. Entonces, es un regalazo tener esta palabra del Señor y que Dios nos habla a través de la palabra y que busca tener una relación cercana con nosotros. Y a través de esa relación cercana también tenemos un testimonio, porque el testimonio llega en ese punto de tu vida, en ese punto de inflexión donde tú te encuentras con Jesús y lo conoces. En mi caso fue en el 2020, cuando a través de una oración de un Padre Nuestro le pedí al Señor que me diese una señal, porque estaba en un momento muy duro de mi vida y para mí pues necesitaba claridad, necesitaba ver, y me tuve que lanzar al vacío porque no sabía lo que iba a pasar. O sea, claro, tú te imaginas como, wow, pues a saber qué pasa, tal, o no va a pasar nada. Sin embargo, Dios siempre escucha, que es algo que Jesús nos dice, bien sé que tú escuchas. Así que vemos que a pesar de que pensemos de que no escucha, Dios siempre escucha. Y llega ese testimonio. Y ese testimonio es bueno que lo compartamos. Es bueno que demos esa luz, que seamos transmitores de la luz de Jesús. Porque, por ejemplo, en el caso de la samaritana fue corriendo a los demás a contarles ese encuentro y esas palabras que Jesús le había dicho. La samaritana comprobó que todo lo que Jesús decía era verdad y que la conocía, aún sin haberse nunca encontrado con ella. Entonces, gracias a testimonio, muchos creyeron. Y tanto su testimonio como el testimonio de Lázaro y muchos otros, el testimonio de Juan, el discípulo de Jesús, que nos está dejando escrito todas estas cosas y aún nos dice, muchas otras cosas hizo Jesús. O sea, si se escribieran todas, ni todos los libros del mundo podrían contener todas las obras, todos los milagros que hizo Jesús. Y esto es totalmente cierto. Y los que se han dejado es con el propósito para que creamos en el Señor. En diferentes ocasiones vemos cómo llama Jesús a sus discípulos y vemos cómo ellos también lo comparten de diferentes formas. Incluso se llega a invitar a uno de ellos a decir, ven y lo verás, para que tengan ese encuentro personal con Jesús. Se ve
eso que sucede cuando invitamos a Jesús a los eventos de nuestra vida, como la boda en Caná, que aquí su madre, María, es intercesora. Y vemos cómo el mejor de los vinos se reserva hasta el final. Así que, pues tal vez estés en un momento de espera, en un momento de incertidumbre, pero te invito a que confíes en Dios, a que lo dejes en sus manos, porque el mejor de los vinos está por llegar. Y en este capítulo, en este milagro de la boda de Caná, donde se convierte el agua en vino, vemos primero cómo se convierte, o sea que primero viene la conversión y luego la purificación. El nacer de nuevo, también nos habla de nacer de nuevo, que la carne es carne y el espíritu es espíritu, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. También nos habla de que el viento está, pero no lo vemos, pero sí que lo sentimos y sabemos que existe el viento. Pues esto a mí es algo que también me ayudó a explicar, pues, a ver, no a explicar a Dios, porque eso sería limitarlo, pero sí un poco a explicar la objetividad de Dios. Dios existe, o sea, ya no solo por lo que hablan las Escrituras y por todos los testimonios que han venido antes de este siglo, sino porque en mi vida y en la vida de los demás lo he podido comprobar. O sea, obviamente Dios no se te presenta como una obra, una figura, ¿no? Pero Dios, a través de sus actos, a través de muchísimas otras cosas, te demuestra que Él está. Así que, como el viento, que tú sabes que está, pero no lo ves, pero sí que lo sientes. Las cosas temporales, en contraste con las eternas, que se nos invita a trabajar por las eternas. Y nos habla de Jesús como fuente de agua viva. Y lo que os comentaba, no limitemos a Dios. O sea, hay muchas personas que pensaban que cuando Jesús les ofreció curarlos, se limitaban ellos mismos porque pensaban que era imposible. Entonces, no limitemos el poder de Dios. No temáis, no os turbéis, no os acobardéis, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Esto es lo que nos dice Jesús. Debemos de dejar recibir, es decir, debemos dejar ser servidos. Fijaos cuando Jesús aparece en ese lavatorio de pies y Pedro no quiere dejarse lavar los pies, a lo que Jesús le dice, pues si no, no tienes nada que ver conmigo. Entonces, es muy importante servir, pero también dejar ser servidos. El permanecer en Jesús, cosa que se repite constantemente esta palabra, permanecer. La verdad os hará libres, aquel libre de pecado. Cuando todos condenaron a esa mujer, Jesús les mostró que todos tenían pecados. Todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo se va de la casa, sin embargo el hijo se queda para siempre. ¿Conoces a Dios o crees conocerlo? Esto es una gran pregunta y una gran reflexión que me hizo al ir anotando todas las lecciones aprendidas. Solo sé una cosa, era ciego y ahora veo. O sea, vemos como esta persona, que fue ciega de nacimiento, le dijo a los fariseos, después de sus repetidas preguntas y sin que ellos quisiesen escuchar, que él pues no conocía nada de Jesús, no sabía todo acerca de Jesús, pero sí sabía cómo había tocado su vida. O sea, no hace falta que seamos expertos en conocer a Jesús, sino con que sepamos aquello que ha hecho en nuestra vida, ya va siendo algo. Y también destaca la unidad, el ser todos unos. Él habla de unión, como el Padre y Él son unos, que así todos nosotros seamos uno, que estemos unidos, que Él lo que intentó y lo que sigue intentando día a día es que nos reunamos todos. Sin saberlo, muchas de las personas de este Evangelio que estaban en contra de Jesús hicieron su voluntad porque Dios está en control. Otra de las preguntas para reflexionar es, ¿prefieres la gloria de Dios o de los hombres? Que esto sucedió, que muchos por miedo prefirieron la gloria de los hombres. La cruz es señal de victoria, la cruz es señal de salvación. Ese mujer, ¿por qué lloras? Cuando María Magdalena fue la primer testigo de la resurrección de Jesús, una mujer. Y esto nos dice algo, esto le está dando dignidad a la mujer porque en esa cultura la mujer no era un testigo fiable, no tenían una posición como la podemos tener hoy en día, o sea, eran muy discriminadas. Entonces esto es muy significativo
que una mujer sea el primer testigo de su resurrección. Jesús le está dando este lugar y cuando la llama por su nombre, María le reconoce, porque cuando le estaba preguntando, a ella aún no lo había reconocido. Este libro también nos muestra cuando Jesús establece el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Es muy importante pedir perdón por todos aquellos nuestros pecados, porque cuando nos confesamos nos vamos quitando esas piedras de la mochila que tenemos detrás y que nos cuesta andar con ellas. Dichoso aquel que crea sin haber visto. No hace falta ver para creer, sino creer para ver. La universalidad de esos 153 peces que pescan los discípulos cuando Jesús, tras resucitar, les dice: echad las redes otra vez. Ahí aún no lo conocían. Y a pesar de ser tantos peces, la red no se rompió. Y esto habla de la Iglesia, de que la Iglesia acoge a todos y de que a pesar de ser muchos, no se rompe. Ese reconocimiento de Juan, de cuando ve obrar a Jesús, dice a Pedro: es el Señor. Y esa pregunta de Jesús hacia Pedro, de ¿me amas?, hasta 3 veces, y esa última respuesta de Pedro diciéndole: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esa invitación renovada a Pedro tras negarle 3 veces antes de su crucifixión. Pues también que nos fijemos y nos centremos en nuestra propia relación, no en la de los demás como hizo Pedro. Debemos de fijarnos en cómo estamos con Jesús y en fortalecer nuestra relación, no la de los demás. Por último, vemos que la obra de Dios no tiene fin, el amor de Dios no tiene límites. Y así es, constantemente nos habla y nos muestra qué es el amor. Para mí ha sido una maravilla estudiarme este Evangelio según San Juan, al igual que todos los libros de la Biblia y de la vida, iba a decir. Y así es, qué maravilla el Evangelio que concluye, si ya todos los demás hablaban de amor, de misericordia, de perdón, de humildad, de servicio, este ya los concluye de una forma por todo lo alto. Un Evangelio que empieza desde el cielo y va bajando hacia la tierra. El Hijo del Hombre, que Él estaba en el cielo y se hace hombre para estar entre nosotros por y para el amor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio, que será la conclusión de los evangelios y todo aquello que he aprendido. Que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.